Bien, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dio-les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Quiero referirme solamente a la última parte del versículo, que dice que más a todos los que le recibieron, dio les potestad, o sea, les dio la facultad, ¿cierto?, de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes son? Aquellos los que creen en su nombre. Nada más que eso, ¿verdad? Nosotros debemos tener absolutamente seguro que la salvación no es por ninguna obra que nosotros podamos hacer. Nada, ni siquiera como hijos de Dios podemos retener la salvación. ¿Ya? Hemos sido salvados inmerecidamente por nuestro Señor. No lo merecíamos y no lo merecemos y no lo vamos a merecer aunque vivamos 1000 vidas. Dios en su infinita misericordia ha perdonado nuestros pecados y nos ha hecho nuevas criaturas en Cristo Jesús. ¿Ya? Así que estas palabras de Juan, en realidad los primeros 9 versículos del Evangelio de Juan reflejan el espíritu con el cual Juan escribe. No olvidemos, este Juan, que fue uno de los 12 apóstoles, el más cercano a nuestro Señor Jesucristo, deja escrito este hermoso evangelio, distinto a los demás porque la calidad de vida espiritual que tenía Juan era distinta a los demás 11 apóstoles. Juan siempre procuró estar al lado del Señor Jesucristo. Si yo quiero que mi vida cristiana sea una vida espiritual, una vida de victoria, y no una vida derrotada, carnal, ¿verdad?, controlada por el mal carácter, por la lengua, entonces debo estar cerca de Cristo. Debo acercarme al Señor, cada vez más. Y el Espíritu Santo entonces controlará mi vida entera, hermanos. El ser lleno del Espíritu Santo no significa gritar, no significa levantar las manos, orar fuerte, ¿verdad?, que todo el mundo escuche que estoy orando, o que el culto sea un culto lleno de música y de estridencia. Eso no es ser la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo simplemente es que el Espíritu de Dios controle mi vida, controle mi lengua, controle todo mi ser, mi carácter, por muy difícil que sea el carácter, por muy complicado y perverso que sea nuestro carácter, que Dios sea capaz de controlarlo por medio del Espíritu Santo. Para el Señor no hay nada imposible. Hay hermanos que dicen, bueno, yo nací así y estoy viejo y ya nadie me va a cambiar. ¿Qué palabras más lejanas de una fe, de un hijo del Señor? ¿Verdad? Porque Dios tiene poder para transformar la vida de todos nosotros. ¿Ya? Así que encomendémonos al Señor, hermanos, para que vivamos una vida digna y una vida que glorifique el nombre de nuestro Señor, de nuestro Salvador en primer lugar, ¿verdad?, que dio su vida por nuestros pecados, no mereciéndolo. Bien, habíamos dicho, ¿cierto?, que Juan se enfoca principalmente en las conversaciones del Señor. Y hay varias de estas conversaciones que están relatadas allí en este Evangelio. Hermosas conversaciones por lo demás. Cómo me hubiera gustado en algún momento ser Nicodemo o ser la mujer samaritana, ¿no es cierto?, para poder escuchar esas palabras del Señor. O esa mujer adúltera que vivió en carne, ¿verdad?, el perdón del Señor de todos sus pecados. O ese ciego de nacimiento que nunca había tenido el privilegio de ver el rostro de su Salvador. Y sin embargo el mismo Jesús se le reveló allí, ¿verdad? O el apóstol Pedro que caminó sobre las aguas. O Tomás que tuvo el privilegio de tocar al Señor después que el Señor resucitó, etc. Hay tantos ejemplos aquí en el Evangelio de estas hermosas conversaciones y profundas que el Señor tuvo con algunas personas.
La primera de ellas, que habíamos visto en la clase anterior, fue la conversación que Jesús tuvo con Nicodemo. Dice el relato del Evangelio que Nicodemo, en el capítulo 3, vino de noche a Jesús. Muchos dicen que él vino de noche porque tenía vergüenza, porque tenía miedo, porque no quería que el pueblo lo viera. Puede ser que porque era parte, ¿no es cierto?, de los fariseos, y que había sido enviado por los fariseos también, no iba digamos, en calidad personal Nicodemo, porque cuando Nicodemo llega a Jesús le dijo, sabemos. Entonces eso indica en cierto modo que tal vez iba delegado, ¿no es cierto?, de los fariseos a entrevistarse con Jesús. Y fue de noche, podría ser para no ser visto por el pueblo, pero también podría haber sido porque, también como lo vimos el jueves, que estuvimos viendo esto, que la vida, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo fue tan intenso que Jesús casi no tenía tiempo, ¿verdad?, para comer, como lo vimos el jueves. Apenas tenía tiempo para comer, o a veces se apartaba el Señor para orar, ¿no es cierto?, en el monte o a cualquier lugar, y allí llegaba la gente. Entonces la gente no le dejaba tranquilo. Fueron 3 años y medio aproximados de su ministerio, breve, pero muy intenso, muy intenso. Jesús casi no tuvo descanso en esos 3 años y medio de su ministerio. Entonces esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo revela, ¿no es cierto?, una simpleza tremenda, pero una profundidad maravillosa. Cuando Jesús le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿verdad? Nicodemo no podía entender estas cosas. Un hombre, una autoridad, ¿no es cierto?, en las Escrituras, un hombre preparado, pero sin embargo no sabía en un comienzo de quién estaba hablando el maestro. No pudo entender, sino que Jesús tuvo que ser más explícito, ¿verdad?, y decirle de manera particular qué significaba todo esto. No era suficiente hacerse miembro de una religión, no era suficiente, ¿verdad?, estar en la religión verdadera, no era suficiente tener la escritura que había sido entregada por Dios mismo a su pueblo. Nada de eso fue suficiente, sino que se requería ser una nueva criatura. ¿Y esto por qué? Porque la naturaleza del hombre es una naturaleza caída completamente. Nada hay bueno en el corazón del ser humano, hermano. Yo creo que a medida que nosotros nos acercamos a Dios y nos acercamos más a la luz del Señor, nos vamos dando cuenta cada día cuán pecadores somos y cuánto pecado, ¿no es cierto?, hay en nuestra vida. Lo que cuando andábamos en tinieblas sin Cristo no podíamos ver. Simplemente nos comparábamos con otros, ¿verdad? Y siempre salíamos ganando. Siempre éramos las buenas personas. Aquellos que no éramos tan malos y que podíamos ganarnos el cielo porque éramos personas de bien en esta tierra. Pero entendemos hoy día, así como lo pudo entender Nicodemo, que nada hay de lo que nosotros podamos hacer que pueda cambiar mi condición ante Dios, esa condición caída de pecado. Solo la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, derramada por cada uno de nosotros, y un corazón arrepentido a Dios y convertido, ¿no es cierto?, al Evangelio, puede entender las profundidades de las Escrituras, aquellas cosas que Dios revela solo a los que son sus hijos. Esa conversación hermosa sale ahí en el capítulo 3 del Evangelio de Juan, la entrevista de Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. ¿Creen ustedes que Nicodemo haya sido salvado? Sí, Nicodemo es muy probable que haya creído en el Señor y haya sido salvado. Lo demostró después, ¿no es cierto?, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y él creyó en el Maestro. La otra conversación que se relata en el capítulo 4, una hermosa también conversación y llena de esperanza. Sobre todo esperanza, ¿para quiénes? Para los que viven sin esperanza, para aquellos que viven aburridos de la vida, aquellos que quisieran partir de esta tierra, sin importar, ¿no es cierto?, a dónde va el alma, porque muchas de las personas que quieren morir no son cristianas, aunque sí hay muchos creyentes que desean la muerte, ¿verdad? Eso no debiera ser, porque así como nuestras hermanas explicaban, ¿no es cierto?, nuestra vida como la vida de un árbol,
plantado junto a arroyos de agua. Y esa agua es la misma palabra de Dios que riega, ¿no es cierto?, nuestra vida. Y si esa palabra de Dios está regando nuestra vida, entonces nuestra vida va a ser una vida llena de frutos. No vamos a tener tiempo para aburrirnos. Por muy mal que la pasemos en esta tierra, por muchos maltratos que nos dé el diablo, ¿no es cierto?, o el mundo, pero no va a haber aburrimiento, va a haber gratitud, va a haber alegría, y vamos a poder darnos cuenta cuán hermoso es vivir, qué hermosa es la vida, y que Dios nos ha regalado esta vida para que la disfrutemos, para que la vivamos, para que le sirvamos también, obviamente, ¿no es cierto? Pero no solo para servirle, mire qué bueno es el Señor, sino para disfrutar también la vida, pasarlo bien, ¿no es cierto?, cristianamente. Dios quiere eso para nosotros también. No es malo que el cristiano se recree también de vez en cuando, ¿verdad? Y que disfrute de lindas vacaciones, de la naturaleza, de tanta cosa que Dios nos ha dado. Entonces, esa conversación de Jesús y la mujer samaritana, cuando el Señor le dice, el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Si nosotros buscamos, ¿cierto?, saciar la sed espiritual en este mundo, vamos a tener que volver una y otra vez a buscar a este mundo eso que pueda saciar momentáneamente nuestras inquietudes o nuestro espíritu. Por eso que el mundo vive, ¿no es cierto?, una vida tan desenfrenada, de pecado en pecado, la juventud, y no solo la juventud, también muchos adultos hoy día. Vivimos en una época en que el diablo se ha desatado en el corazón de los seres humanos, ¿verdad? El ser humano no es el mismo que hace 5 o 6 años atrás. Parece que el diablo y sus ángeles saben que le queda poco tiempo y ha salido por todo el mundo causando estragos, destrucción y miseria, ¿verdad? Y no hay que ver las noticias para darnos cuenta, ¿verdad? Basta que miremos a nuestro corazón, miremos a nuestro alrededor y vamos a ver, ¿no es cierto?, al diablo desatado causando tanto daño, ¿no es cierto?, incluso dentro del pueblo de Dios, dentro de la familia cristiana, en las iglesias, en los hogares. Es allí donde el diablo se goza para causar cada día más destrucción y más mal. Entonces esa conversación con la mujer samaritana debe llenarnos de gozo y de alegría. Si de verdad hemos bebido, ¿verdad?, esa agua, de la fuente de agua de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra vida es una vida llena de gozo, una vida plena. Podemos vivirla en Cristo. Sin Cristo es imposible que vivamos una vida plena, hermano. Solo vamos a disfrutar algunas cosas de esta tierra, pero no vamos a tener una vida plena, vamos a tener un vacío en nuestro corazón sin el Señor. El paralítico de Betesda también, que cuando nuestro Señor le dice, no peques más, porque no te venga alguna cosa peor, también suena una advertencia, ¿no es cierto?, para quienes somos hijos del Señor. Y que cada vez que incurrimos en el pecado, ofendemos a nuestro Padre Celestial. Es como burlarnos, ¿no es cierto?, de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y es verdad que allí nos encontramos en una disyuntiva siempre, porque mientras estemos en esta tierra, el pecado se manifestará en nuestra vida, y eso es lamentable, ¿verdad? Y que hay algunos creyentes, ¿no es cierto?, que esto no lo comprenden, y por eso que ciertos cristianos se consideran más justos y más santos que otros, porque no se consideran pecadores. Nosotros tenemos la luz de Cristo. Debemos darnos cuenta que somos pecadores que Él ha salvado por su misericordia, por su gracia, y que cada vez que pecamos nos duele, nos causa una profunda herida en nuestro corazón pecar contra nuestro Dios. No nos gozamos del pecado, no podemos, como lo hace el mundo, o como lo hacíamos antes de conocer al Señor, que disfrutábamos de los pecados, que reíamos de los pecados, como lo hace toda la gente, pero hoy día ya no podemos dar un pie atrás. Cada vez que intentamos ser el viejo hombre o la vieja mujer, solo angustia y pena causa en nuestro espíritu. ¿Y por qué? Porque no olvidemos que la presencia misma del Señor, el Espíritu Santo, es quien nos ha sellado para la redención, y ese Espíritu Santo mora en nuestro corazón permanentemente,
Siempre, todos los días de nuestra vida, hasta el último momento, el Espíritu Santo estará morando, ¿cierto?, en nuestro corazón. Y por eso cada vez que incurrimos en pecado y desobedecemos al Señor, es el Espíritu de Dios quien nos constriñe en nuestro corazón. De otro modo no seríamos hijos del Señor, porque es el Espíritu de Dios solamente el que nos redarguye. Si no fuera así, jamás nos daríamos cuenta, siquiera, que hemos pecado contra nuestro Dios. La mujer adúltera experimentó, ¿verdad?, en su vida ese perdón maravilloso del Salvador. Cuando era indicada con el dedo, para vergüenza, ¿verdad?, fue avergonzada en público, llevada allí, ¿no es cierto?, avergonzada y sentenciada a una muerte horrible. Y sin embargo, el Señor le dijo: ni yo te condeno. Qué maravillosas palabras, ¿verdad? Ni yo te condeno. Qué ejemplo para nosotros cuando nosotros somos los primeros a veces en condenar a nuestros hermanos. Somos los primeros en indicar con nuestro dedo acusador a aquellos, ¿no es cierto?, que nos rodean. Somos los jueces más implacables y no nos damos cuenta que nosotros mismos también a veces actuamos peor en muchas circunstancias. Debemos aprender de nuestro Señor. Ni yo te condeno, ¿cierto? El perdón que el Señor hizo con esta mujer. Y luego le dice: vete y no peques más. No vuelvas a hacer esto, ¿verdad? Yo ya te he perdonado. No te condené, dice el Señor, pero no vuelvas a hacer lo mismo. Luego, la revelación que el Señor le hace a un hombre común y corriente, a un hombre que no tenía la altura, ¿no es cierto?, de Nicodemo, que no tenía los estudios y el conocimiento de Nicodemo, a un hombre que había nacido ciego y que nunca había tenido el privilegio siquiera de ver el rostro de su madre o su padre, ni nada, ni los colores, ni la belleza de la naturaleza, nada. ¿Se imaginan ustedes una vida así, sin saber cómo es el mar, sin poder mirar y darse cuenta cómo es el cielo y las estrellas? Bueno, este hombre no sabía nada de eso, y no sabía quién era Jesús tampoco, porque no le había visto. Y cuando regresó, el Señor le dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esa pregunta se la hizo el Señor. ¿La recuerdan ustedes? ¿Qué le dijo el cielo? Le dijo: sí creo. ¿Qué le dijo el cielo? ¿Quién es, Señor, para que yo también crea? ¿Quién es? Y ahí el Señor le dijo: el que habla contigo. El Señor se le revela a un hombre sencillo, ¿verdad? Qué hermoso ese relato que solo Juan pudo relatar. Me imagino a este Juan, ¿verdad?, allí, al lado del Señor, pendiente de estas conversaciones, ¿verdad?, porque le quedaron tan grabadas. La conversación con Nicodemo, la conversación con la mujer samaritana, con la mujer adúltera. ¿Cómo habrá experimentado eso Juan, verdad?, cuando vio al Señor actuando de esta forma? O con la hermana de Lázaro, con Marta, cuando el Señor le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. ¿Qué palabras más tremendas son las que revela el Señor, ¿verdad?, a estas personas? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí no morirá eternamente. Hermanos, nosotros no moriremos eternamente. ¡Qué maravilloso! Si es hermosa la vida en esta tierra, aún así, ¿no es cierto?, tan llena y marcada por el pecado, ¿cuánto más va a ser la vida eterna con Cristo, con Dios mismo, en la presencia de Dios eternamente, donde no habrá sufrimiento, no habrá nada que altere nuestra paz, absolutamente nada? Todo será perfecto, todo será hermoso, no habrá aburrimiento. ¿Quién ha experimentado el aburrimiento alguna vez? Cuando somos jóvenes experimentamos mucho el aburrimiento. El joven se aburre muy fácil, ¿no es cierto? Los niños también. El niño no juega todo el día, pero el joven, ¿verdad?, experimenta el aburrimiento. Allá en el cielo, o en la presencia de Dios, la eternidad, no habrá aburrimiento, no existirá nada de eso, ¿no es cierto? No habrá pecado. Qué hermosa va a ser la vida con el Señor. El apóstol Pedro, cuando el Señor le dice: si no te lavare, no tendrás parte ni suerte conmigo.
así también nosotros. Si no nos arrepentimos todos los días de nuestros pecados, ¿verdad? Vamos a tener una comunión con Dios pobre, una comunión con el Señor distante, una comunión con el Señor imperfecta. Y eso nos va a hacer vivir una vida espiritual tibia, carnal. Y perdónenme la palabra, pero una vida espiritual miserable. Porque si no somos capaces de aferrarnos al Señor todos los días, reconociendo cuán pecadores somos y pidiendo perdón al Señor, arrepintiendo de nuestros pecados, entonces vamos a vivir simplemente una vida carnal. Vamos a ser cristianos carnales. Vamos a llegar al cielo, pero vamos a pasar, ¿cierto? Así como por fuego. Vamos a pasar muchas pruebas en esta tierra. Vamos a sufrir, vamos a llorar, pero no vamos a tener el privilegio de trabajar para la obra del Señor y de acumular tesoros en el cielo. Vamos a llegar a la presencia del Señor, pero sufriendo. Vamos a llegar cojos, mancos, tuertos, ¿verdad? Como dijo el Señor, de esa forma, mutilados tal vez, ¿no es cierto? Lo que el Señor quiere para nosotros es que tengamos una vida victoriosa, todos nosotros. Y vida victoriosa tendremos, ¿cuándo? Cuando nos aferremos al Señor y seamos capaces de ver nuestros propios errores y pecados y arrepentirnos para que el Señor pueda borrarlos, ¿no es cierto? Y podamos transformar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor. La conversación con Tomás, cuando Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, ¿no es cierto? No hay ningún mediador que pueda conducirnos, ¿no es cierto?, a Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo, Él y nadie más, solo Él, ¿verdad? La conversación con Felipe también. Tanto tiempo aquí estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Es como un reproche, ¿no es cierto? Me suena como un reproche, no sé, a lo mejor no fue reproche, pero en este momento me suena como un reproche. Tanto tiempo, Felipe, que estoy contigo y todavía no te das cuenta quién soy yo. 3 años que has visto mis milagros, 3 años que has oído mi palabra y todavía no te das cuenta, ¿verdad? La conversación con Anás, la reprensión que Jesús hace a Anás cuando Anás manda a golpear al Señor. Si he hablado mal, da testimonio del mal. Queriendo decir, si he dicho algo malo, dime qué dije de mal, da testimonio tú de eso, ¿verdad? Y si bien, ¿por qué me hieres? ¿Verdad? La conversación con Pilato, perdón. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Pilato tiene una luz aquí un momento, ¿no es cierto? ¿Y qué es la verdad? Pero no da tiempo para responder. Y Jesús cayó también. Y se fue, ¿verdad? Pero se imaginan que Jesús le hubiera respondido a Pilato. ¿Qué es la verdad? ¿Qué le habría dicho el Señor? Sin duda le habría dicho algo maravilloso, pero no fue así. El Señor cayó en ese momento y lo más probable es que Pilato tampoco esperó que el Señor le hablara. María Magdalena, después de ser una de las primeras de ver al Señor resucitado, le dice: ven a mis hermanos, anda donde están mis discípulos, ¿cierto? Aquellos que yo amo, y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús revelándole a María, ¿no es cierto?, lo que iba a suceder, que Él volvía allí desde donde había venido primero, ¿no es cierto? Y Tomás, la redención de Tomás, que nos incluye a nosotros, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros no hemos visto nada. Yo jamás he tenido una revelación del cielo. Jamás he oído una voz. Jamás he visto un ángel. A veces quisiéramos ver milagros así. A veces como que le pedimos al Señor, como Tomás, o como Felipe: muéstranos esto, Señor, y a mí me basta. Pero no. Bienaventurados los que lo vieron y creyeron. Durante estos días tuve una conversación con una persona muy creyente y que me decía que Dios hablaba a través de revelaciones y de sueños. Obviamente, ¿no es cierto? Yo decía:
Eso no es así, porque si Dios hablara a través de revelaciones hoy día, estaría demostrando que la palabra de Dios está incompleta, que no es suficiente, que necesitamos revelaciones, que necesitamos sueños para que Dios nos guíe. Y no es así, porque la palabra de Dios está completa. Allí está, ¿no es cierto?, todo lo que Dios quiere decirnos a nosotros. Y si yo quiero conversar con el Señor, ¿cómo lo hago entonces? Orando. Y si yo quiero oír la voz de Dios, leyendo su palabra. No hay otra manera, porque el justo vivirá por la fe, dice la palabra del Señor, no por cosas que pueda ver o oír. Y aunque viésemos un ángel, aunque viéramos un muerto resucitar, ¿nos hará más espirituales de eso? ¿Verdad? No. Vamos a seguir siendo los mismos. Y si tenemos dudas, vamos a tener las mismas dudas siempre. ¿Verdad? El Señor así lo explicó, ¿no? Entonces, si no, lean la parábola del rico y Lázaro. Ahí está la respuesta. Bien, hermosas conversaciones entonces registradas allí en este lindo evangelio, ¿no es cierto?, que pudo escribir este hombre tan cercano a nuestro Señor Jesucristo. Inspirado, obviamente, por el Espíritu Santo, como todos los que escribieron la Biblia, pero con un plus distinto, la cercanía que él tuvo con el Señor Jesucristo le permitió escribir, ¿no es cierto?, con esa profundidad con la que él mismo pudo conocer a su maestro. Bueno, el aspecto de Cristo que presenta este Evangelio es que presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Es el Verbo eterno que existe desde la eternidad, pero hecho hombre. Cuando uno presenta una genealogía que no es humana, que al principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí, Verbo se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos una genealogía no humana, ¿no es cierto? Mateo nos presenta una genealogía humana que viene de David para demostrar que Jesús era hijo de David, ¿no es cierto?, que estaba dentro de los cánones que exigían los judíos como profecía, ¿no es cierto? Pero a Juan no le importa eso. Juan nos presenta la genealogía verdadera de nuestro Señor Jesucristo, no humana, que era Dios, simplemente. El Verbo era Dios, dice. Él era Dios. Luego, Jesús es creador también. Todas las cosas por él fueron hechas. Jesús, creador, no ser creado, sino que el creador mismo. Y aquel Verbo fue hecho carne, o sea, Dios humanado, como lo decían los profetas en la antigüedad. Dios con nosotros. Dios ha tomado la forma de hombre para venir en rescate de los pecadores. De esa forma quiso Dios manifestarse, ¿no es cierto?, y manifestar la salvación de los perdidos. Habla además de Jesús como morando al mismo tiempo en el cielo como en la tierra. O sea, presenta a un Jesús omnipresente, que está presente en todo lugar, ¿verdad? Si está presente en la tierra, pero también está en el cielo. ¿Quién más que Dios puede hacer eso? Por lo tanto, Jesús era Dios. Una prueba más que Jesús era Dios. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le declaró. O sea, el unigénito Hijo de Dios que está en el seno del Padre, ¿verdad? Él le declaró. O sea, Jesús cohabitando en el cielo y en la tierra. Juan 3:13. Y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Jesús omnipresente. Y Juan 17:24, Padre, la oración de nuestro Señor Jesucristo. Aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, vengan ustedes. Ellos estén también conmigo, para que cuando vean mi gloria que me has dado, para que vean, mi gloria que me has dado, por cuanto me has amado desde antes de la constitución del mundo. Jesús, desde la eternidad, no nació. Jesús no ha nacido. Él ha vivido siempre.
nació como hombre en este mundo, pero Jesús es eterno. La prueba entonces que presenta el apóstol Juan de esta eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el Jesús que presenta el apóstol Juan no es un hombre común y corriente, es Dios encarnado. Y eso es lo que quiere probar Juan. Y no probar en realidad, lo que quiere manifestar y declarar que Jesús es Dios, que Jesús no es un ser, ¿no es cierto?, que Dios creó inferior a él, ¿no es cierto?, superior a otros. No, Jesús es Dios mismo encarnado. Bueno, hermosas palabras del apóstol Juan, ¿no es cierto? Y quiero finalizar con esto, como lo hemos visto en los distintos evangelios. ¿Y por qué quiero traer esta relación? Porque hoy día hay iglesias evangélicas que están usando justamente una versión, hay varias, pero es muy popular la NTV hoy día, ¿ya? Y la NTV es una Biblia, como yo les había dicho, que no procede del texto receptus, no sé que se olvidaron de todo esto, ¿no? ¿Ya? Pero no procede del texto receptus, del cual procede nuestra Biblia, Reina Valera, sino que procede de otros manuscritos que, según dicen, son más antiguos que el texto receptus, ¿ya?, del texto sinaítico y del Vaticano. Y esa Biblia procede de estos textos, ¿ya? La NTV, que usan muchas iglesias evangélicas, principalmente modernistas, ¿ya? Y justamente porque el diablo es muy astuto, ¿no? Y el diablo se especializa en presentar una verdad mezclada con mentira, para que no se note tanto, ¿no es cierto?, el error. Y justamente digo esto porque durante la semana una apoderada del colegio, que es la presidenta del Centro General de Padres, ella es cristiana, de una iglesia carismática, dio unos versículos, y justamente de la NTV. Y yo dije, ¿cómo los cristianos pueden usar esta versión, ¿no es cierto? Simplemente porque no saben o desconocen, o por el afán, ¿no es cierto?, de que la palabra de Dios sea más simple, más sencilla y más entendible. Entonces llegan y usan estos textos adulterados, fáciles de entender, pero que desmenuzan la palabra de Dios y la hacen aguada, en realidad. ¿Ya? Y como yo les decía, cuando estudiamos el Evangelio de Marcos y vimos ese ataque a la veracidad del Evangelio de Marcos, nos referimos a esto: el final largo de Marcos. ¿Se acuerdan ustedes o no? Ya ni se acuerdan del final largo de Marcos, ¿ya? Que estos textos, ¿no es cierto?, en los cuales se basan muchas Biblias evangélicas modernas como la NTV, no consideran el final largo de Marcos, el final, en la parte final del capítulo, sino que lo consideran hasta el versículo 8. Porque ellos dicen que del versículo 9 hasta el final del capítulo fue un texto que se le añadió siglos después, ¿ya? Y por eso que ellos sacaron este texto de ahí y otros más, pero ese es el más notorio en realidad, ¿ya? Yo cotejé esta Biblia NTV, me causó curiosidad, y claro, la considera el final largo, la NTV, aunque proviene de un texto que no lo tiene, y quienes creen en esos textos, ¿no es cierto?, creen que ese final es inexistente en el Evangelio, que no es inspirado, ¿ya? Cuando dice, y pondrán, cuando dice, leamos por favor, ¿alguien puede buscar Marcos 16, 9? Rápido, Marcos 16, 9, para no equivocarme en recitar el versículo. Marcos 16, 9. Mas como Jesús resucitó por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Marcos 16, 9. Marcos 16, 9. Sí. Ya, no era eso, entonces me digo que necesita. ¿Alguien me ayuda? Ya. ¿Y qué es el final del capítulo? Y ellos saliendo
predicaron en todas Un partes. poquito antes. Y el Señor, después que los habló, fue recibido arriba en el cielo y sentándose a la derecha de Un Dios. poquito antes. Lo que el Señor les habló. ¿Ah? ¿Cómo? Ahí. Ahí es. ¿Qué versículo es? 17. El 7, perdón. 17. 17. Ya. Desde ahí en adelante. Y esta señal, ¿no es cierto? Serán fuera demonios, Ya. hablarán nuevas lenguas. Ya. Gracias, hermano. Desde ahí hasta el final, la crítica moderna, ¿no es cierto? Incrédula, dice que ese final fue agregado posteriormente, que no es inexistente y que Marcos nunca lo escribió en realidad, que por lo tanto no es inspirado, ¿ya? Porque en los manuscritos sinaítico y vaticano no figuran, pero sí en el texto receptos, y por eso que en nuestras Biblias lo tienen íntegro, porque nosotros creemos que sí, que es inspirado y que hay pruebas, ¿no es cierto? Como lo vimos, porque esto lo vimos cuando vimos el Evangelio de Marcos, ¿ya? Vimos por qué es inspirado, ¿ya? Porque hay pruebas históricas de que ya en el año 120 estaba siendo citado, ¿no es cierto?, ese texto. O sea, la iglesia primitiva consideró ese texto como inspirado, ¿ya? Hay pruebas de eso. Vamos a ver entonces aquí ataques, ¿no es cierto?, a la veracidad del Evangelio. ¿Cuál es el ataque que está sufriendo Juan? Porque toda la Biblia sufre ataques, ¿ya? Pero hay un ataque específico, hay varios, pero quiero abordar este, que es el problema de la purificación del templo, ¿ya? ¿Qué dice la crítica? La crítica dice que los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas sitúan el momento en que Jesús purifica el templo al final del ministerio, cuando Jesús va a entrar cuando entra a Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes? ¿Ya? Ya. Mateo, Marcos, Lucas, Mateo, Marcos y Lucas lo citan al final, porque es el final del ministerio del Señor, ¿no es cierto? Cuando entra a Jerusalén, la gente con palmas, ¿no es cierto? Y todo, esa es ya casi el final del ministerio del Señor. Y allí cuando el Señor llega a Jerusalén y llega al templo, ¿qué hace? ¿Se acuerdan ustedes? Cuando entra al templo en Jerusalén, en ese momento, después que entra ahí la gente ahí con palmas, ¿qué hace el Señor? Entra al templo y ¿qué ve? ¿Qué ve? Ve negocio. Ve negocio ahí en el templo, ¿ya? Pero era un negocio útil, porque vendían palomas, vendían corderos, y la gente venía de distintas partes del mundo aquí a hacer sacrificios. Entonces era un favor que le hacían a las personas, ¿ah? Pero el Señor no lo vio bien eso, ¿verdad? Reprendió eso, y fue al final de su ministerio. Entonces, ¿qué dice la crítica? Justamente que estos tres evangelistas, Mateo, Marcos y Lucas, lo sitúan al final. El Señor purifica el templo al final de su ministerio. Pero Juan lo sitúa al comienzo, al inicio. Entonces aquí aparentemente hay una contradicción. Alguien se equivocó. ¿Se equivocó Juan o se equivocaron los tres evangelistas? Porque Jesús purificó el templo. Claro que lo purificó. Echó a los cambistas, dio vuelta a las mesas, ¿no es cierto?, hizo un látigo, etc. Entonces la pregunta y la interrogante: ¿entró Jesús en el templo y sacó a los cambistas al comienzo o al final de su ministerio? Porque Juan dice que lo relata al comienzo. Al comienzo lo relata, del ministerio de Jesús. En cambio los demás, al final. Entonces, aparentemente, claro, 5 minutos ya. Aparentemente hay una contradicción, ¿ya? Y de esta contradicción se toma la crítica textual, ¿no es cierto?, para atacar la Biblia, la veracidad de la Biblia, y decir: no, ve que la Biblia tiene errores, porque nosotros decimos que la Biblia no contiene errores, ¿cierto? No contiene errores, pero la crítica dice: sí contiene errores, y aquí hay uno, ¿ya? Bueno, vamos a aclararlo. En realidad son dos sucesos distintos, y esa es la respuesta más sencilla de lo que nosotros nos imaginamos. Son dos sucesos distintos, y esto significa que Jesús purificó el templo 2 veces. Al principio de su ministerio y al final del ministerio. 2 veces, no fue una. Nosotros tenemos aquí en la cabeza, ¿no es cierto?, siempre como el Señor una sola vez lo hizo, pero fueron 2 veces.
Porque si Juan dice que fue al principio, Juan es veraz. Y si los tres evangelistas dicen que fue al final, también son veraces. Entonces, la conclusión es que Jesús purificó el templo en 2 oportunidades, no en una. El relato de Juan, capítulo 2, 1 al 17, relata el encuentro de Juan el Bautista con Jesús. Jesús elige a los 12 apóstoles, las bodas de Caná, de Galilea. Jesús va a Capernaum con María, sus hermanos y sus discípulos, donde se quedan unos días. Cerca de la Pascua entran a Jerusalén. Jesús actúa enérgicamente con un azote de cuerdas y sus discípulos se acuerdan de lo que estaba escrito, ¿no es cierto? Salmo 69:9, que estaba escrito eso. Eso ocurrió al comienzo del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El relato está muy claro, ¿ya? En cambio, el relato de los otros evangelistas, desde Jericó a Betfagé, el monte de las Olivas, Jesús envía a sus discípulos a buscar un asno. ¿Se acuerdan ustedes? Lo mencionamos el jueves, parece. Jesús entra en Jerusalén montado sobre un asno. Entra en el templo, echa fuera a los vendedores. Son 2 situaciones completamente distintas. Al principio del ministerio y al final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Conclusión entonces, los 3 evangelios concuerdan exactamente con los lugares donde estuvo Jesús y los hechos ocurridos en esta oportunidad. Concuerda Mateo, Marcos y Lucas con la purificación del templo al final del ministerio del Señor Jesucristo. En cambio, Juan relata algo distinto al comienzo del ministerio, ¿ya? Entonces, la conclusión, el Señor purificó 2 veces el templo. Y esto, hermanos, es bien importante también, porque si Jesús purifica el templo al comienzo de su ministerio y ya al tercer año otra vez estaba sucediendo lo mismo, demuestra el nivel espiritual del pueblo de Dios, que habiendo sido arrepentidos, ¿no es cierto?, por el Señor, no tomaron en cuenta eso y siguieron, ¿no es cierto?, en las mismas condiciones que habían estado desde mucho tiempo atrás ya, ¿verdad? Pero el Señor no dejó pasar este pecado del pueblo, ¿no es cierto?, de corromper el templo, de que en el templo de Dios, ¿no es cierto?, se hiciese negocio, ¿verdad? Eso el Señor no lo permitió. Ejemplo para nosotros.